Seguimos aquí en privado, como les dije en el bloque anterior, estamos con el señor Patricio Lons. ¿Cómo estás, Patricio? Un gusto venir acá a tu programa. ¿Qué descendencia tiene tu apellido, Lons? Es francés de la región del Béarn, que está justo al lado de los Pirineos y debajo del País Vasco francés. Ajá. Todos los argentinos... ¿Vasco francés sos? No, bearnés. La mayoría de los que se dicen argentinos que se dicen vasco-franceses en realidad son bearneses o como mucho gascones. Pueyrredón, por ejemplo, era de origen gascón. ¿Ah, sí? Sí, José Hernández Pueyrredón. Era mitad español y mitad gascón. Pero la mayoría son ¿Por qué dicen vasco-francés? Porque... No, un poco por desconocimiento y segundo porque lo que sí vino es una muy fuerte inmigración vasca española. Claro. De ahí que hay algunos dichos en el País Vasco que no se puede ser un vasco completo si no se tiene un tío argentino, por ejemplo. Y otros vascos españoles decían que las provincias españolas son 8, 4 en España, 3 en Francia y 1 en Argentina. ¿Ah, sí? Que han dichos, ¿no? Por la Bueno, cantidad de vascos. vamos a conocer un poco tu historia. Vos sos periodista. Sí. Y dedicado a investigar la historia argentina. Sí. He investigado mucho toda la parte, sobre todo la época de la colonia, todo el proceso independentista, el proceso imperial, ¿no es cierto? La Argentina no es consciente, pero fuimos un imperio. ¿En qué año? ¿En qué época es? Y podemos decir de 1492 hasta la batalla de Ayacucho. Y podemos decir 1824. Después, bueno, América se balcaniza en 22 partes, muchos estados casi inviables, ¿no es cierto? Claro. Estados que quedaron totalmente mediterráneos, sin salida al mar y debilitados en todos sus aspectos. Pero antes éramos un país que llegaba desde California, Alabama, ya te diría hasta el estado de Oregon. ¿Sabes cómo se llama Oregon en Estados Unidos? No. Por los orejones, porque había indios de orejas grandes. Los españoles le pusieron orejones y quedó Oregon. Pero mirá. Pero España llegó hasta Canadá y Alaska. Ah, sí. Hay todavía algunos pueblos ahí ¿Que con nombre todavía? español o que han sido cambiados hace poco. Pero los españoles llegaron a tener incluso enfrentamientos con rusos. Vos sabías que Alaska perteneció al imperio zarista, ¿no? Era tierra de los zares rusos y llegaron a tener encontronazos ahí. Mirá vos. Y después llegamos hasta la Antártida y después en Europa, desde Flandes, que sería Países Bajos, y 2 Sicilias, España, en África, Guinea Ecuatorial, toda América y hasta Filipinas, ¿no es cierto? Y después hasta la Antártida, podemos decir que también fue descubierta por los españoles. Y mira, es curioso, porque vos sabés que Estados Unidos tiene, de los 50 estados, hay 8 o 10 que todavía tienen simbología española. ¿Viste la bandera del regimiento Patricios, esa blanca Sí. con la cruz de San Andrés roja? Sí. Se llaman las aspas de Borgoña, Sí. o cruz de San Andrés, pero básicamente conocida como aspa de Borgoña, que es la con la que desfila el regimiento 1 Patricios. Es todavía bandera oficial del estado de Alabama Ah, mira. y del estado de la Florida. El estado de la Florida le quedaba un escudo nada más, pero es la misma bandera. Y porque en realidad el imperio llegaba hasta el río Mississippi, y después todo el sur, la Florida, todo eso, pues, Nevada, Texas, California, todo eso era parte nuestra. Lo ves incluso en la serie El Zorro, ¿no es cierto? Que habla de la ciudad de Los Ángeles, era Es cierto. el pueblo de Los Ángeles. El pueblo de Los Ángeles. Donde incluso lo ves hay un capítulo del Zorro donde él se compra botas argentinas, por ejemplo. Ves una caja y botas hechas en Argentina. Ah, sí, no, bueno, eso no le Una presté cosa atención. curiosísima. Y llegaste al río Mississippi. Estados Unidos eran apenas 13 colonias. Y ellos dejaron, porque la ciudad de Los Ángeles o San Francisco se siguen llamando con su nombre en español. La tradición hispánica de Estados Unidos permaneció. Claro. El primer santo canonizado norteamericano de Fray Junípero Serra, en realidad mexicano. Y después tenés en 43 de los 50 estados el segundo idioma más hablado es el español. El español, es Y cierto. se calcula que en el 2050 va a ser un país bilingüe y bicultural. Pero después, bueno, nosotros, todo eso pertenecía a una sola tierra, ¿no es cierto? Éramos un solo país. ¿Y cuándo se paró todo? A partir de, bueno, vos pensás que ese país era tan fuerte que, por ejemplo, todo el comercio con Asia se manejaba con nuestra moneda. La moneda imperante en América era la onza castellana de plata o el dólar español, también llamado real de A8.
Bien. Y era la moneda con la que vos te manejabas en Filipinas, en China, en Japón. Es la base, nuestra moneda fue la base del yuan chino, por ejemplo. Después en África también se utilizaba. Y bueno, los ingleses querían acabar con todo eso, así que nos fueron penetrando primero la India. Claro. Convirtieron a la India en productor de opio, Claro. que se lo metieron los chinos, Claro. y así fueron corriendo. Y en 1711 se publica en Londres un libro que se llama Una propuesta para humillar a España. Una propuesta para humillar a España. Así es. Y ahí comienza un persistente ataque, ¿no es cierto? Pero vos tenés, qué sé yo, Perú, por ejemplo, es un país muy próspero, y a partir de la independencia cayó en una pobreza la cual no se recuperó nunca. ¿Por qué? ¿Por qué esas cosas? Bueno, primero, Inglaterra siempre tuvo una política Claro, global, ¿no es claro. cierto? Ellos han tenido una política imperial planificada con siglos. El argentino no tiene una política pensada de acá a 30 días, ¿no es cierto? Vos hablas de hoy. Sí, habla con de cualquier color, ¿eh? Esto no es una Sí, crítica sí, sí, específica, no, tomá no, el sí. que quieras, del partido que quieras, la provincia que quieras, y no ves un pensamiento de largo plazo. Los ingleses sí han tenido un pensamiento de largo plazo, la costilla es nuestra. Y era un imperio donde se vivía bien. Vos pensás que, por ejemplo, Alexander von Humboldt, el famoso explorador alemán, Sí. recorriendo México, dice: no veo pueblos más felices que aquellos gobernados por España. Y el nivel de vida del español del año 1804, que es cuando él escribe, cuando él publica, es superior al campesino alemán. Dice, el mexicano vivía mejor que el alemán. Hoy, fíjate, digo eso y te parece imposible. Y hoy te parece mentira. Que yo te diga que nuestra moneda era la más fuerte La del más mundo. fuerte, y hoy. Vos decís, es un chiste. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Mirá, el dólar norteamericano está basado en el taler español. De hecho, toma el nombre del taler. Taler es una palabra alemana, ¿no? Porque además, acordate que España y Alemania formaban un solo país en su momento, ¿no? Con Carlos V. Y cuando los norteamericanos se quieren independizar, los ingleses lo primero que hacen, le roban el botín, le roban la moneda. Entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, la única moneda fuerte en el continente era el taler español, y lo toman como base de su moneda, y luego empiezan a imprimir el dólar español norteamericano, el Spanish Millet Dollar, le llamaban. Y que duró hasta 1857, recién ahí se pasó a ser el dólar norteamericano. Y después Perú era un país muy próspero. Te imaginás que llegabas de Panamá, el mar peruano llegaba de Panamá hasta el río Biobío. Chile era de ellos, buena parte de Ecuador también, parte del Alto Perú, de la actual Bolivia. Y nosotros fuimos parte del Perú también. En 1776 y el virreinato nuestro nace en 1776, agosto de 1776. Pero, por ejemplo, Artigas, que nació antes de 1776, nació bajo condición de peruano. Nace peruano y siempre se sintió argentino. Nunca se sintió uruguayo. Pero nada. No, él se consideraba eso, se consideraba argentino al final. Hay una carta famosa de Artigas que dice: nosotros los argentinos de la banda oriental. Así decía. Muchos uruguayos lo entienden y dicen que es así, otros se molestan. Pero lo quieren los uruguayos, Santi. Fue un personaje muy interesante, ¿no? Un personaje que él reivindicaba muchos aspectos de la tradición telúrica, el amor a la tierra, pero llegó incluso a firmar documentación todavía como oficial del rey de España, ¿cierto? Era bastante confuso todo ese proceso. Pero sí, fuimos un país muy próspero, que luego, bueno, en 1825 se firma el Tratado de Paz y Amistad, que firma tanto Buenos Aires con Inglaterra, Perú con Inglaterra, Guatemala y México, y creo que Chile. Entonces prácticamente nuestros países, en un plazo de 4 meses, en los primeros 4 meses de 1825, nos entregamos a los intereses leoninos británicos y nunca más salimos. De hecho, Perú nace como un país endeudado, por ejemplo. Nace con países endeudados. Claro, porque una vez que se produce la supuesta independencia de Perú, porque en realidad Perú nunca pidió la independencia, ellos estaban muy bien como reino del Perú, era uno de los tantos reinos de las Españas, como se decía, manejaban todo el mercado del Pacífico, sobre todo con Filipinas, desde el puerto del Callao, y ellos perdieron todo eso. Y perdieron el Ecuador, perdieron el Alto Perú, perdieron parte con Chile, perdieron el mar que llegaba hasta el río Biobío, que es al sur de Chile,
Y a partir de 1826 ya se nota la decadencia económica peruana. Cuando se los independiza, el protector del Perú manda una embajada a Londres, donde le ofrece la corona del Perú a la nobleza británica, que no se acepta, pero sí le ofrece la minería y endeuda al Perú en 4 o 5 millones de libras de aquella época, que si los capitalizas hoy deben ser miles y miles de millones de dólares. Claro, nunca más. Nunca más salió adelante Perú. ¿Y nosotros cómo nos ves? Nosotros éramos... ¿Cómo éramos antes? Era el barrio pobre del imperio. Era Esto era lo último. Es decir, a ver, para compararlo hoy, qué sé yo, Lima era la Quinta Avenida de Nueva York, claro, y nosotros éramos el Bronx, éramos el barrio bajo. O Lima era Recoleta y nosotros éramos, qué sé yo, la Isla Maciel. Pero Buenos Aires era el último rincón del imperio. ¿Y cuándo empezó el auge de Buenos Aires, de Argentina? ¿En qué época? En realidad, la independencia un poco arranca desde acá, y entonces, porque era el punto más débil del imperio, entonces los ingleses entran por acá, no podían entrar directamente por Perú. Perú estaba muy preparado para resistir una invasión inglesa que ya se la esperaba. ¿Y teníamos que haberlo dejado? ¿Teníamos que haberlo sacado los ingleses? En realidad no lo sacamos nunca. Por eso. Porque por eso estamos mal. Por eso te digo, en ese momento no hubiese sido mejor. No. Además los ingleses se hubieran quedado con el puerto de Buenos Aires, claro, esto hubiera sido Hong Kong. Pero Inglaterra fracasa aparentemente las dos invasiones, pero venía de invadirnos antes. En 1762 habían apoyado la invasión portuguesa en Colonia del Sacramento. En 1770 tuvimos la primera guerra de las Malvinas, donde los derrotamos. En 1762 también se derrotó a las fuerzas portuguesas en Colonia del Sacramento y se recupera, que bueno, los portugueses trabajaban de acuerdo con los ingleses. Y a lo largo de nuestra historia tenés decenas de invasiones inglesas. Isla de los Estados fue invadida más de una vez. ¿Sí? Malvinas fue invadida más de una vez. Vamos a hablar de Malvinas, en un minutito. Dale. Nos vamos a ir a una pausa, ¿te parece? Con todo gusto. Nos vamos a una pausa, enseguida estamos de vuelta, no se vayan. Seguimos aquí en privado con Patricio charlando y quedamos con las Malvinas argentinas, ¿no? Nuestras Malvinas. Así es. ¿Son nuestras? Sí, sin ninguna duda. ¿Y qué podemos hacer? ¿Algún día las recuperaremos? Mirá, yo creo que necesitamos, el argentino tiene que primero recuperar su conciencia nacional, su conciencia de país, su identidad. ¿Por qué las perdimos? Primero, vamos a empezar ahí, ¿no? En 1833, mira, estaba Luis Bernet de gobernador intentando hacer un desarrollo de todo tipo, ¿no es cierto? Pero había muchos balleneros ingleses dando vueltas, él trataba de capturarlos y hacer lo posible, pero él venía, se había llevado población de la mujer, había población de raza negra de Buenos Aires que había ido con ellos, había algunos gauchos, habían ido algunos indios del sur que se habían ido con él, sí, él los invitó y fueron, dirigidos por una mujer. Ah, mira. Sí, era una mujer cacique. Vos siempre hablas, ¿no? Mucho de las mujeres. Es que vos sabés que la mujer en América es un personaje muy interesante porque primero decidieron acompañar a los conquistadores. Pedro de Valdivia, que es el gran adelantado chileno, y la mujer se fue hasta que lo encontró y lo acompañó. Pero más de una se cruzó la selva brasileña para poder acompañar a sus esposos. Y después tenés mujeres formidables a lo largo de nuestra historia. Por ejemplo, mira, hay una... No solo Evita, nosotros recordamos a Evita. Evita en el fondo es un poco, es una continuación de ese tipo de mujeres muy esforzadas, de convicciones religiosas fuertes, luchadoras, de armas tomar. Que hay una estación Loria en el subte. Sí. Era un matrimonio, Loria, eran oriundos de Galicia que en las invasiones inglesas lucharon desde la terraza. Entonces, mientras el marido tiraba, la mujer le cargaba el arcabuz, los pistolones, que eran, ¿te acordás? Eran avancarga, ¿no? Porque se cargaban por el caño. Y en un momento, bueno, él muere, porque los ingleses ven un tipo tirándole y le tiran hasta que lo matan. Y la mujer, viendo a su marido muerto, cargó todas las armas y la emprendió a ella los balazos contra los ingleses, abatiéndose algunos, y los ingleses le tiraron hasta que lograron matar. Pero después las damas de Buenos Aires, cuando los ingleses pasaban, fue una famosa. Claro, la jovencita que se acercaba a la ventana con su abanico, le echaba una sonrisa al inglés, cuando el inglés se acercaba,
Porque la mucama, que era de raza negra, estaba con un trabuco, aparecía y le pegaba un balazo. Eso, y de esa manera iban peleando. Pero fueron mujeres muy valientes. Muy valientes, porque no se Remé- las recuerda mucho. No, en Remedio de esto, Escalada ¿no? de San Martín le paró un día Claro. un inglés en las invasiones, le preguntó, dice, ¿qué quieres que te regale? Una nena muy linda que se vaya de mi patria. Y era una nena, creo que tenía 6, 8 años. Y vos tenés, por ejemplo, hay un personaje, Rafael Herrera, que a mí me encanta recordar en Nicaragua. Esta chica tenía 18 años, vivía con su padre, que era el jefe del fuerte. Eran 200 hombres. Y resulta que los ingleses no solo los invadieron nosotros, también invadieron Nicaragua. Claro. Son 60 o 70 invasiones inglesas en toda América. ¿70? Más o menos, sí. Qué grande. Entonces, venían 5.500, y eran 200. Claro. Resulta que el padre se enferma, una enfermedad típica tropical, y en su agonía le dice, hijita, no entregues el fuerte, porque el fuerte es del rey. Claro. El rey era un concepto, en realidad era un poco un elemento unificado, porque el rey no lo habían visto nunca, acordate, no había medio de comunicación, la gente ni sabía cómo No era. sabía que era. Pero es su identidad. Entonces ella le dice que sí, que se lo prometía. Cuando los rodean, la guarnición dice, bueno, muchachos, somos 200, son 31, nos rendimos. Y ella le dijo, son unos cobardes. Y como el papá nunca le había comprado muñecas, porque era viudo, ¿no?, le había enseñado a jugar con cañones. Entonces ella toma un cañón, dispara y le pega justo al jefe de la avanzada inglesa, No. al jefe de la misión inglesa. Se arma una batahola, 2 meses de batalla, los ingleses pierden 3.000 hombres. 2 meses entre los 200 esos y... Sí, y los 5.500. Inglaterra pierde 3.000 hombres, la guarnición pierde que 120 hombres y creo que 60 heridos, quedaban 20 hombres para pelear, y los 2.000 ingleses que quedaban se retiran. Todos estos liderados por un adolescente de 18 años, Claro. con todos los sueños que tenía una chica de 18 años, que tal vez le gustaría algún oficial, con las molestias que tiene una joven adolescente, Obvio, cada claro. 30 días, ella se aguantó todo, dirigió a esos muchachos y los derrotó. Personajes de ese tipo tenés varios. La mujer de Bernet en Malvinas. Bernet viene a Buenos Aires porque había capturado a unos ingleses y les dice, necesito un bergantín, y aunque sea 50, 100 hombres, que me ayuden, Claro, con eso claro. alcanzaba. Y acá están discutiendo, había una serie de peleas en Buenos Aires, peleas de poder, Claro. y él descubre que sale una corbeta, creo la Clio norteamericana, y con el cónsul inglés, estos se van para Malvinas. Y él dice, apúrense, necesito un bergantín para seguirlos. No se logra y nos toman las Malvinas, a sangre y fuego. Se retira el buque inglés, dejan una pequeña guarnición inglesa y los indios y el gaucho que había, que era el gaucho Rivero, se esconden, y cuando queda apenas una pequeña guarnición inglesa, el gaucho Rivero recupera las islas, degollando a toda la guarnición británica. Y la mantiene hasta 1834, donde llega otro buque y se pierde. Sí, porque entonces el plazo a nadie se le ocurrió mandar a nadie para recuperar. Más gente como Por para supuesto. instalar. Y después, bueno, en 1982, después de 17 años de negociaciones donde los ingleses no estaban dando largas y donde ya habían decidido crear una fortaleza, nos vimos nuevamente en una guerra que bastante bien se cumplió, porque los ingleses reconocen que sin la ayuda norteamericana hubiesen sido derrotados. ¿Ah, sí? Sí, ellos dicen que ¿sí? no hubiesen tenido posibilidad alguna de ganar en 1982. Ah, mira. De hecho, prácticamente cuando nosotros nos rendimos, ellos ya estaban que no aguantaban más. Lo reconocieron incluso oficiales británicos en privado, ¿no es cierto? Y en algunos libros que han escrito. Ajá. Dicen, Mira qué interesante. sí, eso es cierto. Había todo un contraataque listo y bueno, no se llegó. Pero sí, nos pertenecen desde el Tratado de Tordesillas. El Papa había Claro. dicho qué parte de América del Nuevo Mundo era de Portugal, qué parte era Claro, bien, de se España. instalaron ahí esta gente, los... Anduvieron los holandeses, viste que una de las islotes se llama Isla Sebal, era por un holandés el que había andado Ajá. ahí, los franceses, el conde de Bougainville, que hay una isla que se llama Bougainville. Francia reconoce igualmente después los derechos de España. de España. De hecho, incluso un descendiente del conde de Bougainville, el actual conde de Bougainville, vino en 1982 y entregó la papelería al gobierno Ah, sí, argentino. ahora en En 1982. 1982 y entregó la Yo digo ahora como documentación. si fuese, Sí, pero hace un montón. pero fue hace poco, 30 Pero hace años. poco, claro. En la historia de un país no es nada. Seguro, no es nada. Porque además, ¿sabes qué, Graciela? Nosotros tenemos que entender que no tenemos 200 años de historia. Eso es un ¿Cuántos error. tenemos? Nosotros tenemos 500 años. 500 años. Pero todo el ¿Y por qué periodo nos dicen español. 200 años? Y porque el error Ahora está. el bicentenario, el 200. Sí, pero el error está hablar el concepto de Estado-nación.
Y nación se mantiene cuando vos mantenés tu tradición. La tradición nuestra era hispano-católica. Claro. Si vos le hubieses preguntado a un rioplatense, a un ciudadano de Buenos Aires del año 1800, o a un caraqueño de la región que se llamaba Virreinato de Nueva Granada, ¿no? Lo que hoy es Colombia, Panamá, Venezuela y Ecuador, o un novohispano, que es lo que es actualmente un mexicano, un centroamericano y un californiano, que eran, no te hubieran dicho ni que eran mexicanos, ni argentinos, ni peruanos, ni colombianos, porque no existía eso. Todos se hubieran definido por la religión, todos te hubieran dicho que eran católicos y súbditos del rey. Esa era la identidad que los unía. Esa identidad era fuerte, a punto tal, como te decía, nuestra moneda era tan fuerte que fue la base de todas las monedas asiáticas y base de la moneda norteamericana. El comercio era fuerte y en realidad se vivía bien. Un limeño, es más, los mexicanos decían, en realidad novohispanos, decían, el rey no debería vivir en una ciudad tan pobre como Madrid, debería vivir en una ciudad importante como México. Mirá vos. O como muy poco como Lima. Eran ciudades que se habían desarrollado más en su momento que Madrid. Entonces, pero además los mexicanos que cuando visitaban España decían, pobre nuestro rey que tiene que vivir en Madrid y no le toca vivir en una ciudad como la nuestra. Eso tenés los relatos de la época donde los novohispanos, hoy llamados mexicanos, se horrorizaban que el rey tuviese que vivir nada más que en Madrid, decían. Además, a veces le proponían, ¿por qué no se muda? ¿Por qué no se muda? Bueno, hubo una propuesta en su momento en la corte de Carlos III de crear 3 reinos en América, unidos a España. Lo que pasa es que en realidad no éramos colonia, éramos reinos. Tampoco éramos colonia. No, éramos las Españas. Éramos las Españas, éramos distintos reinos. De hecho, encontrás documentación todavía que dice Reino de Quito, Reino de Perú, Reino de Chile, Reino de Nueva España. Todavía no se encuentra documentación. ¿Y hoy cómo ves la Argentina? Yo creo que hemos perdido. Mirá, esa tradición que nos trae España, ¿qué es lo que nos trae? Con ese carácter colonizador que tuvo España, ese carácter que unificó el mundo, porque vos pensás que la expedición de Magallanes unificó un mundo que antes era inconexo. Se sabía que existía Asia, pero no había una conexión tan directa y no se sabía se sospechaba que había un continente en el medio, pero nadie lo podía medir. Pero España nos trae el orden romano, la filosofía griega y la fe de Tierra Santa. Todo eso a un continente donde vivían 500 tribus dispersas, con 500 dialectos diferentes. Muchas de esas lenguas eran ágrafas, o sea, no tenían escritura. Quien salva las lenguas aborígenes son prácticamente frailes españoles, que empiezan a aprender las lenguas y a escribirlas. Más, creo que en Guatemala había un libro sacro que era por tradición oral, el Popol Vuh, que es muy parecido a los evangelios, y fue la iglesia la que lo transcribió. De hecho, las profecías hablaban de hombres rubios que iban a llegar del otro lado del mar, y así lo reciben a Hernán Cortés, ¿no es cierto? Pero todas esas lenguas se salvan gracias a la iglesia y se empiezan a perder a partir de 1810. Donde los procesos de independencia le empiezan a negar a las tribus aborígenes los derechos sobre tierras y los derechos de sus propias lenguas. Pero tenés, por ejemplo, en 1600, en la Universidad de Lima, cátedras en lenguas aborígenes, cátedras creo que en lengua inca. Y se daban en esa lengua. Y ya tenías los hijos de los caciques, España los reconoció como nobles, con título de nobleza y con blasones, o sea, con escudos. De ahí que el ejército realista estaba formado por indios voluntarios que iban por su propia voluntad a pelear por el rey. Tenés generales, caciques. El general Agualongo, que lucha contra Bolívar, era el cacique Agustín Agualongo. ¿Era un cacique? Así es, y cuando lo capturan, parece ser que Bolívar, a diferencia del ejército de Bolívar, está formado por 7.500 soldados ingleses. Así que, digamos que la condición patriótica de ese ejército es bastante dudosa. Le ofrecen a Agualongo, pásese a las filas de Bolívar. Y él dice, si tuviera 20 vidas, las daría por el rey y por la iglesia. Y se vive a Fernando VII y lo fusilan.
Y después tenés un montón de caciques en Perú, en Chile, después tenés los hermanos Pincheira en Chile. Y el proceso de independencia termina entre 1821 y 1824 Ayacucho, pero después tenés tribus que siguen peleando por el rey hasta 1826 en el sur de Chile y creo 1832 en la zona del Caribe. ¿Y vos por qué te interesó toda esta historia de estudiarla o de leerla o de buscar interesarte porque tenés... Se me dieron dos cosas. Uno, entender qué nos pasa a los argentinos hace 200 años. Que no entendemos por qué un país como el nuestro, donde deberíamos vivir como en Suiza, vivimos... ¿Y ya lo entendiste eso? Además, digamos, con una clase de dirigente que discute temática del primer mundo, cuando tenemos problemática del tercer mundo. ¿No? Claro. Tenemos chicos con hambre y a veces vos ves leyes en el Parlamento de los distintos partidos políticos y algunas te llaman a risa, ¿no es cierto? Claro. Pero y ahí empecé a bucear. Por otra parte, bueno, soy lo que se llama genealogía argentino viejo, es decir, mi familia tiene raíces en 1700, ¿no? Buena parte de mis antepasados pelearon las invasiones inglesas defendiendo a Buenos Aires. Y tanto en la independencia como en la batalla de Caseros tuve parientes en ambos bandos. ¿En ambos bandos? Así que digo, menos mal que no se mataron, si no uno no estaría, ¿no es cierto? Seguro. Y después me hacía gracia cuando era chico y estudiaba las invasiones, por ejemplo, cuarto grado, ¿no? Te muestran las invasiones inglesas, te decían quién era Liniers. Y dices, qué bárbaro, Liniers, qué capo bárbaro. Y en el segundo cuatrimestre ya Liniers no era bueno, era traidor. Y dices, qué raro esto. Y además ya los ingleses no eran malos, sino que eran buenos. Porque buena parte de los próceres libertadores vienen en la fragata Canning. Claro. Dices, ¿qué es lo que pasó acá? Y después, bueno, cuando empezás a investigar un poco más la historia y ves que en 1810 se arría el pabellón español y se sube el pabellón inglés en el fuerte de Buenos Aires, y que parece ser que la declaración del 25 de mayo la escribe el presidente de la Cámara de Comercio Británica en Buenos Aires, y empezás a ver que se pierde nuestra moneda, porque nuestra moneda es fuerte, y entre mayo de 1810 y creo que octubre el dinero metálico se fue todo a Londres, ¿no es cierto? Entonces, y a partir de ahí se empezaron a emitir los ingleses, bonos, monedas sin respaldo y demás. Y después ves que en el interior el pueblo no acompañaba. Y el que advierte lo que iba a pasar es Liniers, que muchos historiadores dicen que en realidad es el verdadero padre de la patria. Es el hombre que dice, cuidado con lo que están haciendo, porque ustedes están trabajando para Inglaterra. De hecho, los que lo fusilan son ingleses, y se los fusilan sin juicio alguno. Que generó todo un escándalo en la época, porque el regimiento patricio se molestó, los ciudadanos de Buenos Aires se molestaron, y la revolución se tuvo que imponer prácticamente a sangre y fuego sobre la misma población que no acompañó, ¿no es cierto? Así que en realidad tuvimos... ¿Hiciste algún libro alguna vez con toda esta...? Estoy juntando material y tengo digamos un índice de cómo explicando cuál es la característica nuestra como fundacional como país, cuál es la característica de nuestros opuestos. Digamos, en Inglaterra nuestra apuesta es opuesta a todo lo que es la hispanidad desde Enrique VIII. La Inglaterra artúrica, la tabla redonda, esa es parecida a nosotros. ¿No es cierto? Los escritores clásicos ingleses en realidad son más parecidos a nosotros que a los ingleses de hoy, ¿no es cierto? Yo siempre digo, Tolkien es más hispano-católico, más argentino, que no se parece al inglés de hoy. ¿No es cierto? Que ha perdido hasta la fe, ha perdido un montón de tradiciones. Y después entender cuál fue nuestro potencial y cómo se perdió. Pero vos pensás que nosotros, cuando se independizó y perdimos el contacto con Filipinas. ¿Te acuerdas de Martín de Álzaga, héroe de las naciones inglesas? Belfort le propone, como Álzaga manejaba la compañía de Filipinas en Buenos Aires, y el comercio de Buenos Aires con Filipinas a través de Lima, y era muy importante, él tenía una flota propia, que se pase a los intereses ingleses, que lo podía haber hecho, él podía haber vendido su conciencia, decide no vender su conciencia y terminó siendo fusilado. Era un hombre rico, era posiblemente el hombre más rico de Buenos Aires. Más rico, claro, Salsa. Y mantuvo sus posiciones, mantuvo sus convicciones. ¿Y por qué lo querían ganar? Porque querían las rutas con Filipinas. Claro. Así que fíjate, mirá todo lo que hemos perdido y no sabemos. Y no sabemos, ¿no? Qué bárbaro. Me gustaría que hagas un libro de todo esto. Se nos fue el tiempo, Patricio, tenés que venir otro día para seguir charlando y contando
un poco más de lo que haces vos, aparte de esto, ¿no? Que sé que haces varias cosas, así que te quería agradecer, hablar un poco de nuestra historia, de dónde venimos, por qué estamos donde estamos, por qué somos lo que somos, ¿no? Yo creo que tenemos que tener muchas esperanzas también, ¿eh? Tenemos que tener confianza eso nunca se pierde. en que ese subsuelo de la patria se subleve, vuelva a aparecer y vuelva a dar un testimonio. Argentina, más de una oportunidad, ha dado un grito al mundo. Sí, por supuesto. Malvinas, ha sido un grito muy fuerte. Malvinas fue muy fuerte porque nos plantamos muy fuertes. Y vos sabés que para mí fue la base de mis inquietudes, porque todos los países hispánicos salieron en apoyo nuestro. Es un día que tenemos que charlar, la cantidad de naciones que quisieron apoyarnos. Claro, entonces, Argentina en algún momento va a volver a dar un y eso que fuimos con soldaditos sin experiencia, con criptos, chicos jóvenes que no están acostumbrados a una guerra, y ellos venían armados, ¿no? El coraje hizo mucho por eso, y las convicciones sobre una admiración a todos ellos, ¿no? Que creo que hoy los argentinos los tenemos un poco olvidados. Los tenemos muy olvidados y no se enseña. Sí. ¿Cierto? Vos decís, ¿cómo podemos recuperar las Malvinas? Y comencemos por hacer monedas donde con efigie de soldados que han muerto heroicamente, con la efigie del crucero, ponerles esos nombres a pueblos. No, porque han muerto allá y han muerto acá. Claro, yo creo que en todo colegio del país debería haber un cuadro con los caídos. En las rutas yo pondría, ¿viste cómo te ponen una dirección a tantos kilómetros hasta el pueblo? También pondría a tantos kilómetros Puerto Argentino. Que fue inútil, no, los chicos dieron lo que pudieron, ¿no? No fue inútil, fue un llamado de atención a todos los argentinos. Exacto. Muchísimas gracias, Patricio. A vos. Nos vamos a una pausa y enseguida estamos de vuelta, no se vayan.